Buenos días. Yo voy a sacar eso un poquito para acá. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Qué tal ya con toda en este nuevo año? ¿Sí? Ok. Espero que esta mañana no están luchando con el sueño. Espero que podemos que puedo ser lo suficientemente dinámico, aunque eso es difícil. Solo tengo 7 páginas esta mañana. Tengo una más de lo corriente, de lo común, así que espero que eso no nos extiende mucho más. El domingo pasado nosotros iniciamos oficialmente como iglesia el año 2025. ¿Alguien que me diga de qué estuvimos hablando el domingo pasado? Ok, sí, de aprovechar bien el tiempo. Nata contesta porque es la que está aquí en la primera fila, entonces es la que me escucha con más claridad. Y si ustedes me escuchan y no me están diciendo, es porque lo olvidaron, ¿no? Porque no estuvieron pendientes. Hablamos de la importancia de redimir el tiempo, ¿cierto? Estuvimos hablando de la importancia de aprovechar bien el tiempo. Y estuvimos meditando en eso que Pablo escribe a la iglesia que está en Colosas. Y ahí mismo, en esa carta que Pablo escribe a la iglesia que está allí antes de despedirse de la iglesia, y eso que leemos como la salutación o simplemente la despedida. Sí, la salutación es el saludo, ¿cierto? Pablo se está despidiendo, y antes de eso, en varios versículos, está dando unas pautas muy puntuales a la iglesia. Pautas que necesitan ser vividas. De otra manera, simplemente no estarían viviendo su nueva vida en Cristo. Los editores, por llamarlos de alguna manera, cuando organizaron la Biblia como nosotros la conocemos, tenemos que entender que en principio no estaba dividida, ¿cierto?, por capítulos ni versículos, sino que esa es una forma que los editoriales han encontrado para hacernos más fácil la memorización y la comprensión. Pero antes era solamente una carta. Y entendemos unas líneas antes de que esa carta termine como pautas para la iglesia o que tienen que ver con la nueva vida que ellos tienen en Cristo. Así que las palabras de Pablo, ¿para quién van? Para la iglesia que estaba en Colosas, esa iglesia ya posiblemente pequeña, o para nosotros también. Para todos. Hicimos énfasis especial en los versículos 2 al 5 de Colosenses 4 y quiero que vayamos allá. Si no tienen su Biblia, pueden leer aquí los textos en la pantalla. Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 5 dice esto: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la prosperidad. Sí, para la prosperidad de la palabra. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, ¿haciendo qué? Redimiendo el tiempo. Y aquí me encanta porque de una manera especial todo este segmento, antes que Pablo pase a despedirse, Pablo está teniendo en mente de una manera especial a los que no conocen de Cristo, es decir, a los de afuera. Y algunas pautas de las que Pablo está dando aquí a la iglesia necesitan ser entendidas dentro de ese contexto de una manera especial. Entonces, por un lado, Pablo les dice: aprovechen bien el tiempo, rediman el tiempo. O sea, vivan sabiamente. ¿Para con quiénes? ¿Solo con los de afuera? No, yo creo que Pablo está dando por hecho que la iglesia ya entiende ciertos patrones, ciertos principios, pero le dice a la iglesia: no se queden solamente ahí. O sea, ya eso es una realidad. Eso es parte del pasado. Deberían ciertas conductas ser parte del pasado. Ahora, ustedes necesitan entender lo que les estoy diciendo. La manera en que ustedes vivan va a ser
que los que están ¿a dónde? Afuera, sí. Entiendan y comprendan el mensaje y el misterio de Cristo. Eso es magnífico. Entonces, yo creo que esa es una expresión muy común en nuestro lenguaje, abrir puertas. Lo conocemos, ¿cierto? Uy, se me está abriendo una puerta, ¿cierto? Otros preferimos usar la expresión luz verde. Muévete, no. Nos encanta y entendemos el concepto, ¿cierto? Cuando algo que hemos esperado por fin está ocurriendo, solemos decir, me dieron luz verde, ¿cierto? O se me abrió, o se me está abriendo las puertas, por fin. Las puertas que esperaba que se abrieran se están abriendo. Ok, a propósito, ¿ustedes esperan o tienen en mente algunas de esas puertas que quisieran que este año se abrieran? O mejor, que Dios les abriera. Pueden pensar ahora mismo ahí, en su mente, ¿cuántas puertas has esperado o estás esperando por mucho tiempo? Que Dios abra, que por fin se abran. ¿Cuántas de esas puertas abiertas coinciden con la puerta que Pablo quiere ver abierta y que espera que Dios le abra? Quiero que tengamos en cuenta, por favor, eso de oren para que Dios abra puerta para la palabra del versículo 3 que acabamos de leer y la expresión redimiendo el tiempo en el versículo 5. Pablo está usando, en primer lugar dice, para que Dios me abra puerta. Y luego dice, rediman el tiempo o aprovechen el tiempo, dicen otras versiones. Pero me encanta cómo se lee este mismo texto en la NTV. Y quiero que le presten mucha atención. Recuerden esas dos expresiones. La primera en el versículo 3, para que Dios me abra puerta. ¿Qué implica abrir puerta? Y luego en el versículo 5, en la versión que leímos, dice redimiendo el tiempo. Aprovechen, vivan de tal manera que aprovechen el tiempo. ¿Qué quiere decir Pablo? Vamos al mismo texto, pero en la NTV. Dice, dedíquense a la oración con una mente abierta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé, ¿qué? Muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Y luego noten lo que dice el versículo 5. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo, ¿qué? Cada oportunidad. ¿De qué está hablando Pablo? Cuando Pablo está diciendo oren para que Dios me abra puerta, ¿qué puerta? ¿En serio? ¿Ustedes no creen que Pablo tendría más cosas en qué pensar estando en la cárcel en cadenas, sino otra cosa que predicar el evangelio? ¿En serio? Sí, es en serio. Pablo está diciendo, oren por nosotros para que Dios nos abra puerta. Y luego les dice a la iglesia, aprovechen todas las puertas abiertas. Eso es genial. Está hablando de una misma cosa y no es otra que aprovechar el tiempo, aprovechar cada oportunidad para dar a conocer el misterio de Cristo. Así que antes de continuar, si tú no estuviste el domingo pasado, quiero ponerte en contexto rápidamente y hablarte de lo que hablamos un poco el domingo pasado. Hablamos directa e indirectamente de una de las cosas que siempre salen por esos días de inicio de año y es nuestro calendario, nuestra agenda, nuestro plan de propósitos. Y hablábamos de que todas esas cosas tienen que ver con la forma en cómo nosotros manejamos el tiempo, ¿cierto? Porque puede que tengamos todo, pero si no administramos bien nuestro tiempo, seguramente muchas de esas cosas van a quedar simplemente en el papel. Y hablábamos entonces de qué implica para los hijos de Dios aprovechar el tiempo mientras estamos aquí en la tierra todavía. ¿En qué aprovecha el tiempo el mundo? ¿Qué
¿Qué oportunidades aprovecha el mundo y compra el mundo? Sí, muchas de esas oportunidades también son para nosotros y bien haríamos en seguir muchas de esas oportunidades. Pero cuando nosotros pensamos en los hijos de Dios sobre la tierra, en la iglesia, en este tiempo, ¿cuál es su llamado supremo? ¿Cuál es su fin? Entonces hablábamos de lo que Pablo nos está mencionando. Aprovechen el tiempo en esto. Decíamos también que la idea principal en el lenguaje griego para aprovechar bien el tiempo era comprar oportunidades. Y entonces estamos hablando de algo que es intencional. No estamos pasamos a hablar de algo que no simplemente estoy esperando que ocurra, sino que de manera intencional estoy persiguiendo y estoy buscando. Usted y yo no tenemos que simplemente quedarnos en la casa y esperar que el vecino nos toque la puerta y venga, por favor, hábleme de Cristo. ¿Me hago entender? Tal vez eso nunca va a pasar. Especialmente si hemos sido cristianos del servicio secreto de Dios. Nadie lo sabe. Eso no va a pasar. Cuando Pablo habla de compren oportunidades, está hablando de creyentes que viven su vida de manera intencional, que cazan oportunidades. Cuando hablamos de comprar, estamos hablando de invertir, de entregar algo a cambio. A veces cuando se trata de entregar algo a cambio del Evangelio, una de las razones por las que tenemos miedo es por nuestra imagen, reputación. Y eso es triste. Pero hablamos de eso, no de evitar, porque las oportunidades no se evitan. Y ciertamente Pablo nos está hablando de una oportunidad. No llamamos oportunidades a eso que nos trae mal, ¿cierto? Normalmente en el término de oportunidades caben solo cosas positivas, ¿cierto? Cosas buenas. Así que esto es algo bueno para usted y para mí, para la iglesia en general. Y también hablamos de que los tiempos son malos. Los días son malos. Y lo peor de eso es que no tenemos la esperanza de que cambien. Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y los días malos ahí no es que el lunes es malo, el martes es bueno, miércoles vuelve a ser malo, jueves es bueno, no. En el lenguaje que Pablo está hablando, la idea es que este tiempo es malo. ¿Por qué? Porque habitamos un mundo roto, porque el sistema que rige y gobierna este mundo es un sistema dañado por el pecado. Así que en ese orden de ideas, cuando nosotros miramos terrenalmente ese universo, el mundo, todo lo que conocemos, incluyéndonos a nosotros mismos, pues todo está en deterioro constante. ¿Sí o no? Y claro, dijimos que entonces no por eso vamos a salir a dañar el arbolito. No, tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que tratar de mantenerlo. Pero eso no lo va a salvar. Porque el mundo como lo conocemos está en constante deterioro. ¿Saben cuál es la buena noticia en medio de eso? Que es ahí donde Pablo dice: aprovechen. Es en medio de ese mismo mundo malo, en medio de esos días malos, que la noticia de Cristo es buena. Si ahora mismo los días fueran buenos, las oportunidades serían diferentes. Y eso va a pasar un día cuando estemos en la eternidad. Pero por ahora necesitamos aprovechar nuestro tiempo haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. En medio de esos días que Pablo dice son malos. Entonces, en medio de ese mundo roto del que hacemos parte aún, nosotros tenemos la inmensa oportunidad de presentar la cura, de presentar la solución, que es Cristo. Ahora, cuidado. Cuando hablamos de Cristo como la solución, necesitamos estar claros en esto, porque el mundo busca solucionar sus problemas económicos, de salud, de vivienda, sentimentales, emocionales, ¿cierto?
Y todo eso es importante y claro, un día no vamos a tener esos problemas, no vamos a tener esas calamidades. Pero es posible que mientras estemos aquí en la tierra vamos a experimentar esas cosas, aún más siendo hijos de Dios. Pero cuando hablamos de Cristo como la solución, estamos hablando de la cura radical para el pecado que separa al hombre de Dios, de la única solución al pecado. Y eso es algo que solamente la iglesia, que solamente los creyentes tenemos la oportunidad, y estoy siendo intencional con eso de oportunidad de hacerlo. Y entonces nos damos cuenta que todos necesitamos de Cristo. Y eso es genial. Porque cuando pensamos en oportunidades para predicar el Evangelio, nosotros no tenemos que hacer un estudio muy profundo. Los que saben un poco de mercadeo, las grandes cadenas, antes de invertir grandes sumas de dinero en un nuevo proyecto, ¿qué es lo que hacen? Un estudio, ¿cierto? ¿Qué están consumiendo las personas en esta zona de la ciudad? Eso es lo que hacen los estudiosos, los que saben, para así saber a qué población llegarle y con qué llegarle, ¿cierto? Pero ¿saben ustedes que cuando nos referimos al Evangelio, no necesitamos hacer un filtro muy profundo? Y está bien que los misioneros lo hacen, porque sí, eso hace parte de los estudios y las estadísticas. Está bien que decimos, Colombia ahora está evangelizada en un 70, 60, 40, 30%, y eso es genial. Pero saben que cuando necesitamos aprovechar la oportunidad de entregar el Evangelio, usted y yo lo único que necesitamos hacer es salir de nuestras cuatro paredes. Y con toda seguridad les puedo decir que hay alguien que necesita escuchar el Evangelio porque no lo ha escuchado todavía. Hablamos de oportunidades, seguimos hablando de oportunidades, de esas puertas que Dios está abriendo, que va a abrir, que abrió. ¿Para qué? Para que podamos predicar su Evangelio. Cristo, decíamos el domingo pasado también, que tuvo compasión por las necesidades de la humanidad, tanto así que bajó a nuestro nivel para vivirlo en carne propia. Pero no fueron las necesidades que nos aquejan y que aquejan al mundo, aquello que por sobremanera despertó la compasión de Jesús. Nada, absolutamente nada, mueve más el corazón de Cristo que ver a las personas lejos de Dios, lejos de Él, muertas en sus delitos y pecados. Entre otras cosas, porque mientras estemos en este mundo siempre tendremos una necesidad. Y cuando mencionaba anteriormente que ese mundo está en constante deterioro, sí, esa es una realidad. Siempre vamos a estar luchando con algo. Siempre va a haber algo que tiene la capacidad de dañarnos o dañarnos el momento, que perdamos la paz, que perdamos el gozo, incluso que nuestra fe desfallezca. Eso es una realidad. Así que Jesús le apuntó a algo mucho más sublime y glorioso que eso. Y quiero usar simplemente un ejemplo para entender bíblicamente a lo que me estoy refiriendo. Quiero que vayamos a Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Y eso es algo que queda claro en la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana. La mujer samaritana ha ido al pozo, a una cisterna, ¿cierto?, a sacar agua. ¿Por qué? ¿Porque le encantaba almacenar agua? ¿Porque coleccionaba barriles de agua? No, porque tenía una necesidad, ¿cierto? Una necesidad sentida, una necesidad real al género humano. ¿Y qué pasa con Jesús? Pues va y se encuentra con esta mujer allí. Ahora, yo creo que la cita de Jesús no necesariamente era porque quería beber agua. Yo creo que él aprovechaba estas situaciones y era muy intencional. Pero se encuentra con esa mujer allí que está sacando agua de esa cisterna.
Y noten la conversación que tienen. Versículo 13 de Juan 4. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua, ¿qué va a pasar? Sí. ¿El hambre del mundo importa? Claro que importa. Claro que sí. ¿Pero cuántos desayunaron esta mañana? ¿Cuántos dirían así bien tableado, como decimos en lenguaje coloquial? ¿No? ¿Más o menos? Y estamos en problemas. Ahora entiendo por qué la bostezadera. No, mentiras, sí. Eso se le llama ayuno. Ok. Pero ¿cuántos simplemente ya empiezan como a pensar en el almuercito? Porque el que desayuna va a tener que volver a desayunar, ¿cierto? El que almuerza va a tener que volver a almorzar y así vamos a estar toda la vida. Necesidades físicas siempre, mientras estemos habitando esta tierra, las vamos a tener. Pero noten lo que sigue Jesús diciendo a esta mujer. Cualquiera que beba de esta agua física volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Este es el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Para dar una solución que trasciende. Una solución eterna al problema de la humanidad. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da ¿qué? Vida eterna. Tal vez por eso humanamente tenemos bebedores con sed y tenemos glotones con hambre. Porque podemos tener todo lo que deseamos en el mundo. Pero si no tenemos a Cristo y la certeza de nuestra salvación en Él, entonces todo está perdido. Y por eso mismo es que nosotros necesitamos ver al mundo como Jesús lo ven. Como personas que simplemente mueren sin Él. Y necesitamos aprovechar todas esas oportunidades. Jesús le dijo, quien bebe del agua física tendrá sed de nuevo. Pero quien bebe de Jesús, dice Él, siendo Él el agua de vida, nunca más tendrá sed. Cuando Jesús veía las multitudes, veía oportunidades. Oportunidades. Una cosecha, una puerta abierta por la que incluso ordenó a sus discípulos orar para que entraran muchos obreros a recoger dicha cosecha. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿qué vio Pablo estando en prisión? ¿Qué vio Pablo estando en la cárcel? ¿En serio? Qué osado, ¿no? Qué osado es Pablo. Lo azotan, lo golpean, lo ofenden, lo maltratan, lo llevan preso. ¿Y qué está viendo? Oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Oportunidades para que Dios haga un milagro y rompa los grilletes, ¿cierto? Y los barrotes de la cárcel. ¿Saben ustedes que Dios hizo eso también? Lo hizo. Pero no es la oportunidad que Pablo quiere ver cumplida. Pablo vio exactamente lo que vio Jesús, una magnífica cosecha. De hecho, no necesitamos ser expertos para pensar que Pablo tenía muchas necesidades, incluso económicas, estando allí en la cárcel. Pero él vio más allá de sus necesidades, hacia algo más glorioso, hacia algo mucho más significativo y con mucho más propósito. ¿Qué hizo entonces Pablo cuando vio esto? Me encanta lo que Pablo hace. Lo que primero Pablo hace es orar, ¿cierto? Oró a Dios. Pero ¿saben que hizo algo
más que eso y que me parece genial, Pablo invitó a la iglesia a orar con él y por ellos. Pablo estaba en la cárcel y allí en la cárcel vio la oportunidad de compartir el evangelio. Y entonces empezó a orar a Dios que le abriera esas puertas, que él pudiera simplemente proclamar con claridad el mensaje de salvación de Cristo. Pero le dice a la iglesia, por favor, oren por mí y por ellos. Pregunta, ¿la misión se trataba solo de Pablo y su llamado? Esa no era solo la misión de un hombre, es la misión de toda la iglesia. ¿Cómo participaba la iglesia en la misión que Pablo estaba llevando allí en la cárcel? A través de la oración. A través de la oración. Y eso es genial, porque eso está en nuestras manos. Eso está al alcance de cada uno de nosotros. Y hay varias razones por las cuales podemos participar en la misión de una manera activa y profunda y constante. Pero hay dos especialmente que quiero resaltar esta mañana aquí en lo que Pablo está escribiendo. Y la primera es a distancia. Ustedes dicen, ¿cómo así? A distancia. ¿Saben ustedes que la oración acorta distancias? Acorta distancias entre Dios y nosotros, pero también entre nosotros y nuestros hermanos. Esas cosas se logran a través de la oración. A través de la oración nosotros podemos identificarnos con las personas que están en un mundo completamente, o en una cultura completamente distinta a la que nosotros estamos. Pero a través de la oración nosotros podemos participar con las personas que están en otro lugar del mundo cumpliendo la misión. ¿Saben cuál es uno de los problemas con la oración? Que a veces nosotros la subestimamos. Porque en nuestra concepción y en nuestra mente y en nuestro corazón y delante de la iglesia, la persona que va allá, que ahora sabe 2 idiomas o 3 o más, parece mucho más glorioso que la persona que nadie ve pero que está de rodillas en un cuarto orando por la misión que esa persona está llevando a cabo. Pero es como si subestimamos la oración. Y la oración nos estamos dando cuenta que es un pilar en medio de la evangelización. Pablo le dice a sus hermanos, por favor, oren. Oren por mí, pero también oren por ellos. Oren por mí para que pueda predicarles con claridad, que ellos puedan entender el mensaje del evangelio. Y entonces la iglesia está orando por Pablo. Y bueno, Pablo habla de otras personas que han participado con él. Pero eso es genial, la oración mantenía unido a Pablo y a la iglesia en la misma misión. Pablo estaba encarcelado y según la opinión general, esta carta o epístola Pablo la escribe desde la cárcel en su primera prisión en Roma. Y claro que los hermanos no podían estar allí con él elevando plegarias o quizá trabajando en una cruzada evangelística, pero no por eso estaban fuera de la misión. ¿Me hago entender? De una u otra forma ellos eran tan misioneros como Pablo allí en la cárcel, porque estaban unidos a través de la oración. En segundo lugar, pues ellos eran parte de la misión y participaban en la misión predicando ellos mismos la palabra. Noten que Pablo no simplemente les dice, oren por mí. Pues como ustedes saben, yo soy el apóstol, ¿no? A las naciones. Ese es mi llamado.
entonces por favor oren por mí. Y pudo haberlo hecho. Pero Pablo no se queda solo ahí. Pablo les dice, oren por mí porque Dios me abra muchas oportunidades. Pero recuerdan también que les dice a ellos, aprovechen ustedes las que tienen. Y siento que aquí, en eso de predicar el evangelio nosotros, con nuestra propia voz, es donde como iglesia nos cuesta un poco. Y donde siento que está nuestro mayor desafío también en este 2025. Tal vez nos cuesta porque pues, el evangelio demanda vida. Demanda que seamos modelos. Demanda que vivamos el evangelio antes que podamos siquiera proclamar el evangelio. Y esta mañana quiero pensar y quiero decir, ok, vamos a suponer que es entendible, que tenemos un poco de temor a la hora de hacerlo, pero también puede ser, y es posible, que simplemente nos hemos conformado con ser obreros a larga distancia. Porque hemos llegado a adoptar o a escoger una pequeña parte de acuerdo a lo que mejor nos parece o más cómodos nos hace sentir. Entonces yo no soy misionero, ese no es mi llamado, puedo orar, perfecto, ora. Yo no soy misionero, ese no es mi llamado, puedo dar una pequeña ofrenda o una gran suma de dinero mes a mes para que otras personas puedan ir. Está bien, es perfecto. Pero eso nos exonera de que aprovechemos cada oportunidad para hacerlos nosotros por nuestra propia cuenta. No, para nada. Hace poco escuchaba a una persona hablar y expresarse respecto a esto de la evangelización. Y esta persona decía, a veces simplemente como iglesia calmamos conciencia. Y para esta persona calmar conciencia era de vez en cuando reunir una cantidad de dinero y enviarlo a los misioneros. Nosotros no queremos ir, pero qué chévere que otros sí quieren ir. Entonces la iglesia envía dinero. Esta persona decía, calmamos conciencia como iglesia por las misiones, porque de vez en cuando tomamos un tiempo para orar por las misiones. Pero la pregunta ahora es, ¿estamos cumpliendo nosotros la misión? Entre otras palabras o cosas, ¿qué sentido tendría que la iglesia en Colosas estaba orando porque Dios le abriera puertas en la cárcel a Pablo? Pero ellos tenían 1001 oportunidad y no lo hacían. ¿Me hago entender? ¿Saben qué es lo que va a hacer que nosotros vivamos y podamos compenetrarnos mucho más con nuestros misioneros? Mucho más allá de lo que puede producir un buen momento de oración y mucho más allá de lo que puede producir para ellos una cantidad de dinero, hacer nosotros la misión. Pablo les dice, oren por mí para que Dios me abra. Pero dice la iglesia, aprovechen. Está dando por hecho. Ustedes las tienen y saben, no es un secreto. No necesitamos mirar mucho la historia, ni el griego, ni el hebreo, ni el arameo, para entender que esa era una realidad. Pablo estaba en cadenas. Luego la iglesia, de una u otra forma, aunque tal vez tenían cierta oposición, era claro que ellos ya las tenían. Tenían todas las puertas abiertas. Y entonces, ellos podrían dedicarse a la oración por Pablo y podrían descuidar la misión, las oportunidades. Pero es que para Pablo, y yo creo que para Jesús también, no es venga y ores
O simplemente das un poco de dinero y calla la verdad que tienes de Cristo, porque eso es dado a otros. ¿Saben qué me atrevo a decir, iglesia? Me atrevo a decirles esta mañana que la primera responsabilidad que tenemos como creyentes, una vez hemos conocido de Cristo, ¿saben ustedes cuál es? Predicar el Evangelio. Eso es lo primero que tenemos, y tal vez es lo único que tenemos que hacer todavía mientras estemos aquí, en esta tierra. No es ser el director de alabanza, ni el gran predicador, ni el que hace los coros, ni el que dirige a los jóvenes. Esas cosas llegan con el tiempo. De hecho, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cierto? Y yo quiero hacerles una pregunta. Como bautistas que somos, o nos consideramos, le damos una importancia suprema a la palabra, porque así debe ser, es nuestra única regla de fe. Y entonces, si alguien desea ser misionero, lo primero que viene es: necesitas prepararte. Ahora, no estoy diciendo que entonces si no vas a la academia, no estoy hablando de eso, pero yo sí creo que es parte de los estándares. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que un misionero o un aspirante a misionero debe pasar en una academia? En ese tiempo podemos hablar de mínimo ¿qué? 2 años, 2 años y medio, hablando en cuestiones de tiempo. Mi pregunta ahora es: ¿ese misionero no puede predicar como hijo de Dios el mensaje de salvación entre tanto que se prepara? Claro que puede hacerlo. Claro que puede hacerlo. Pablo es el apóstol por excelencia, el misionero que llevó como nadie lo ha hecho hasta ahora el evangelio a las naciones en el primer siglo. Aún así le está diciendo a la iglesia: aprovechen ustedes las oportunidades que yo no tengo aquí. Pero estando aquí, necesito hacerlo. Entonces, eso no se trata de cuán preparado estás. Y no es una apología a la falta de preparación, no. Ustedes y yo necesitamos, como hijos de Dios, ser celosos de su palabra, estudiosos de su palabra, entregados a su palabra. Pero esto es una responsabilidad que Dios nos ha dado a todos. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 18 al 20. Eso me encanta y vamos a ahondar en esto un poquito el próximo domingo o más adelante, si Dios nos permite. Pero quiero que leamos lo que Pablo está escribiendo a la iglesia en Tesalónica, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 18 al 20. Pablo dice: sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás, ¿qué? Nos lo impidió. Aquí deberíamos, o recordamos mejor, a los que dicen que si Dios está en la misión, entonces todo tiene que fluir. O que si esto es de Dios, entonces todo tiene que estar a las mil maravillas. No. La misión aquí, lo que Pablo estaba haciendo, lo que Pablo se proponía hacer, claro que era de Dios. Pero aún así, el enemigo metía sus cochinas manos. No sé cómo lo haría. ¿Cómo es que Pablo pudo llegar a estas conclusiones? Pero lo que era claro es que el tropiezo estaba. Ahora, ¿ustedes se imaginan lo que va a pasar cuando nosotros nos disponemos a comprar oportunidades? ¿Vamos a recibir rechazo? Claro que lo vamos a recibir. Y entonces muy probablemente vamos a estar recordando estas palabras y vamos a estar diciendo: ¿en serio esto es una oportunidad? No, eso no es una oportunidad. Porque entregar el evangelio tiene una demanda.
necesita más allá del ánimo. Requiere obediencia, requiere compasión, requiere pasión. Versículo 19, en resumidas cuentas, y noten lo que Pablo dice, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Pablo amaba el contemplar el momento en que se encontraría cara a cara con su Salvador. No había otra cosa por la que él viviera que no fuera esa. Llegó a decir cosas como: tengo mi corazón dividido. Una parte de mí ya quiere estar con Jesús, porque amaba a su Salvador. Pero también decía: otra parte de mí quiere estar con ustedes porque quiero ganar a más y más. ¿Saben cuál era la gloria para Pablo? 1, ver cara a cara a su Salvador. 2, encontrarse delante de Jesús y decir: mira, esta es mi corona. Los gané para ti, porque aproveché cada oportunidad, porque hice la tarea, porque entendí que el fin supremo no era hacer los milagros. Sí, era parte inherente del apostolado de Pablo y el llamado de Pablo, porque entendí que no era cuántas carpas logré vender en mi vida, porque entendí que no fue cuántas cartas, aunque sí, eso era parte inherente, bueno, inherente al llamado de Pablo, pero ese no era su llamado supremo. La gloria de Pablo, cuando esté cara a cara delante de Jesús, es decir: mira, los gané para ti. ¿No es eso glorioso? Pablo tiene toda la autoridad para decirnos: mira, miren a su alrededor y contemplen las oportunidades. Algo más, y ya con eso estoy terminando, que me encanta el texto que estamos leyendo en Colosenses, es la intención o la visión de Pablo al orar. Notemos, en primer lugar, que Pablo no está orando: Dios, ábreme la puerta de la cárcel para que con plena libertad yo pueda proclamar la palabra. ¿Saben nosotros qué hacemos? Si de repente estamos teniendo inconvenientes de orden civil, social, gubernamental, para proclamar el Evangelio, nosotros decimos: Dios, cambia esas leyes. Nosotros oramos que se caigan. Esa es la forma en como nosotros oramos. Si Pablo orase igual que nosotros, la oración de Pablo habría sido: Jesús, ¿cómo voy a proclamar tu evangelio aquí en la cárcel? Tú necesitas abrir las puertas de la cárcel para que yo pueda salir y proclamar tu evangelio con plena libertad. Eso es lo que yo hubiese orado. Pero Pablo entendió algo que quizá a la mayoría de nosotros nos cuesta entender. Y es que donde quiera que seamos puestos, hay oportunidades para el evangelio. Una de las cosas que necesitamos entender, y una de las cosas que decimos, no con esas palabras, pero sí con otras, es que no tenemos el tiempo para hablar de Cristo, proclamar el Evangelio. Muchas personas, y he escuchado esto en estos casi 20 años que Dios me
ha usado en el ministerio, lo he escuchado muchas veces, personas que me dicen, tan rico tú, tan chévere que tú puedes dedicar toda tu vida y todo tu tiempo para hablar de Cristo. A mí me encantaría poder hacerlo, pero no tengo el tiempo. He aprendido dos cosas de eso. Uno, que si no lo hacemos ahora, no lo vas a hacer cuando seas pastor o cuando seas misionero. Porque las oportunidades las tienes ya, como hijo de Dios, como hija de Dios. Y lo segundo que puedo sacar de esto es que hay misioneros, ya vemos pastores, que no estamos predicando el Evangelio. Eso también es cierto, eso también es una realidad. Así que la buena noticia, en medio de esto, y eso lo puedo decir con conocimiento de causa, es que tenemos oportunidades magníficas para proclamar el Evangelio. Pero puedo decirles que he sido pastor casi por 20 años. Y solo de manera directa y concreta, en los últimos 2 años, Dios me ha hecho entender esto. Porque por muchos años fui un pastor que no necesariamente estaba predicando el Evangelio. Un pastor dedicado tal vez a tratar de alimentarse, tratar de alimentar a otros, y espero que eso ha ocurrido de alguna manera. Pero puedo decirles con conocimiento de causa que han pasado años en los que un pastor no ha predicado del Evangelio. Qué bueno que Pablo tampoco oró, Dios, trae a la iglesia hasta aquí con un programa mega evangelístico que sea llamativo, que sea relevante. No, esas cosas no pasaban en el primer siglo. Pablo no dependía de un programa evangelístico. Y saben, vamos a estar analizando un poco de eso, porque sí estamos muy acostumbrados a los programas. Pero ¿saben qué dicen las estadísticas? Y les voy a dar un adelanto. Las estadísticas dicen que los megaeventos no son los que más personas están llevando a Cristo, y son cifras reales. Y yo creo que es completamente cierto. Y vamos a estar hablando de esas cosas. Pero Pablo no requería de eso. Tampoco era posible en el primer siglo. El problema es que en ese tiempo nosotros sí dependemos de esas cosas. Dependemos de un programa evangelístico de la iglesia. Pablo no dependía de esas cosas. Qué bueno que Pablo tampoco está orando, Señor, concédeme un lugar, una oficina, un local, así o asá, con esas condiciones, para que yo predique el Evangelio. Creo que el problema ha venido a ser eso, en los locales. Y entonces el Evangelio se enclaustra en 4 paredes. Y no vemos las oportunidades que tenemos más allá. ¿Saben qué nos enseña todo esto? Esto nos enseña que usted y yo podemos predicar la palabra donde estemos y como estemos. Eso me encanta. Pablo no pidió ser sacado de la cárcel. ¿Por qué? Porque las oportunidades estaban justamente dentro de la cárcel. Ahí había oportunidades. Esto nos enseña que tú y yo podemos orar a Dios porque Él nos abra puertas en el lugar donde estamos ahora mismo. Entonces la invitación esta mañana es: ora a Dios que abra puerta en tu oficina para predicar la palabra, para que puedas llevar el mensaje con claridad. La invitación esta mañana, iglesia, es: ora a Dios para que Él te abra puerta en tu barrio, con tus vecinos. Pablo lo hizo y nos pide que nosotros lo hagamos. La invitación esta mañana es: ora a Dios para que Él te abra puerta con tus amigos, con tu familia, para que puedas predicar el Evangelio de una manera clara. O mejor aún, pídele a Dios que te ayude a ver con claridad
si es que, entre otras cosas, puede que esas puertas ya estén abiertas. Y simplemente hemos estado dejando pasar las oportunidades. Como vemos, iglesia, no tenemos que movernos a otro lugar, al menos que ya lo hayamos hecho donde estamos, de una manera eficaz. Donde estamos y donde hemos estado quizá por mucho tiempo. Así que, iglesia, necesitamos redimir el tiempo. Los días son malos y cuánto más cuando el día del juicio se acerca. Cuánto más para tantos que aún no han escuchado del Evangelio. Tomemos un tiempo de oración, por favor. ¿Cómo? Perdón. Yo quería decir que se ha predicado la palabra. O sea, a uno le causa miedo, porque en la calle se tiene rechazo, pero hay que hacerlo. Con volante, y aunque sea si lo toman, pues decirle a uno, Dios, Cristo te ama. Amén. Amén. Señor, yo quiero pedirte exactamente por eso. Tenemos de un lado a un hombre que está en la cárcel. No sabemos si con grilletes en sus manos o con cadenas en sus pies. Que tenía todo para estar tremendamente amargado, frustrado, reclamándote. Incluso tenía todo lo necesario para decirte, haz un milagro y sácame de aquí. Nosotros no le condenaríamos por orar de esa manera y tú tampoco lo harías. Pero este hombre vio más allá. Este hombre entendió que estaba en el lugar correcto y que tenía que hacer y que podía hacer lo que tú le habías encomendado estando en ese lugar y en esa condición. Y tenemos del otro lado, Señor, una iglesia que oraba por él. Una iglesia, Señor, que oraba porque el mensaje del Evangelio fuese proclamado por ese hombre que ahora estaba en la cárcel. Y que fuera proclamado con tal claridad y con tanta vehemencia que fuese entendido y recibido. Pero también, Señor, esta iglesia era una iglesia que mientras oraba por Pablo, aprovechaba las oportunidades que tenían en su entorno. Parece incoherente que ellos estuvieran orando por Pablo y porque Dios le abriera puertas en la cárcel, cuando ellos no estaban aprovechando las oportunidades que tenían a su alrededor. Y ahora, Señor, tenemos de este lado de tu iglesia, en este tiempo, un tiempo en el que los días siguen siendo malos, pero un tiempo en el que gozamos de tanta libertad, Señor, para seguir proclamando tu palabra, que lo único que puedo pensar ahora mismo es, hemos dejado pasar tantas. Mi oración, Señor, ahora mismo es que estas palabras se vuelvan un eco constante en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, que nuestro corazón se contrista, que se duele, que se compadece de las personas que aún no te conocen. Yo te ruego, Señor, que podemos ser esa iglesia que ora, que da, pero que de una manera especial predica. Que podemos ser, Señor, no un programa, que no solo podemos tener un programa como iglesia,
de misiones o que evangelizan, sino que tenemos una comunidad que vive y que predica el Evangelio. Gracias, Señor, por recordarnos esta mañana el inmenso honor que nos has dado como iglesia al concedernos el tesoro del Evangelio para llevarlo a otros. Yo te ruego que lo podamos hacer, Rey. En tu nombre, amén. Esa luz que brilla en el cielo es la que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, esta vida, su estrella hemos visto brillar. Ella nos guiará Hacia donde Él está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para Él. Es Navidad. Oh, oh. Él dará agua al sediento, la tristeza se borrará. Él traerá la paz al mundo, Él gobernará. Vayamos y adoremos con júbilo. Esa luz. Bienvenidos a todos. Cuando vi ese video por primera vez, yo creo que es difícil no ponerse como sentimental, o para mí por lo menos, porque veo el amor del Señor a través de esos regalos que la iglesia pudo dar. Es bonito ver que sí, que por lo menos de esa manera, de una o de otra forma, estamos diciéndole también que Dios les ama y que está con ellos. Gracias nuevamente por esos regalos que pudieron dar o que pudimos dar y que llegaron a esos niños. Y también quería acotar que la palabra de hoy fue buena, fue para nosotros, y creo que tenemos que mirar esas oportunidades que el Señor nos da, porque siempre están, siempre. Y que podamos hacer nuestra tarea, que de verdad lo tomemos en serio, porque es palabra de Dios. Bienvenidos a todos. Unos anuncios rápidamente. Tenemos, bueno, dirán, ya vamos a empezar. No, tenemos unos anuncios, ese es el último. Los niños regresan el 26, o sea, la última semana de este mes, y igualmente creciendo juntos, ¿ok? Así que para que vayan sabiendo, para que las maestras se vayan preparando, y pues ya las mamás pues van a estar un poco más tranquilas. Hoy tenemos cooperativa, hay mandocas, o otra vez mandocas, para que vamos, participemos, y eso va de una o de otra forma relacionado con los diezmos y ofrendas, que eso lo hacemos porque hay cosas que suplir, como hablamos en aquel entonces del aviso, pero así como el aviso hay otras cosas que muchos quizás no saben, y eso lo hacemos precisamente para que podamos suplir esas necesidades que tenemos nosotros como iglesia. Así que gracias, porque sé que siempre participan con amor, siempre vemos que sí, que lo hacen indistintamente del precio. Cuando pasó con los niños, por ejemplo, pues
pues yo hacía un chiste, una broma, que decía que es mejor no poner un precio, sino decir lo que salga de su corazón, porque así dan más, o así damos más. O por lo menos yo me siento obligado, cuando me dicen así, yo digo, no, yo voy a un poquito más. Me siento así, pero es un chiste solamente, ¿no? Es para simplemente decirle que la iglesia tiene necesidad y que eso también debe ser una oración de cada día, porque hay cosas que no saben, pero así como esas personas que estuvieron orando, quizás en el momento no sabían lo que estaba pasando en la cárcel con Pablo, pero si ustedes oran también Dios puede bendecir esto.